Bienvenidos a Soul Uzumaki Novelas. Recuerden que ya tenemos Patreon, en donde esta y otras novelas o fanfic estarán adelantados o finalizados. También habrán fanfics exclusivo, esto para aquellos que quieran apoyarme, y así poder seguir subiendo más de estas maravillas historias. Y les recuerdo que dejen su likes y suscribirse. Con eso sería todo, que tenga un bonito día. Capítulo 23. Reencuentro y primer encuentro. El camino de regreso a la empresa fue tranquilo. El sonido de los tacones de Sumire resonó por la calle quieta. Ella estaba pensando en Kirishima, pura e intensa. El chico que había traído con pocas expectativas había resultado ser mucho más atractivo de lo que había imaginado. Incluso cuando le hizo la oferta a Kirishima por primera vez, no había pensado mucho en ello. Solo había sido una prueba, para ver qué tipo de chico podía someter a un villano. Después de todo, el mundo estaba lleno de héroes con un poder abrumador. Lo que importaba era qué tipo de personas eran. El mundo tal como estaba ahora iba mal en alguna parte. Había más héroes que nunca, pero los verdaderos héroes se habían vuelto más difíciles de encontrar. Por mucho que se frotara los ojos, apenas podía encontrar a alguien en estos días que fuera puro, fuerte y adecuado a la esencia de un héroe. Todos eran payasos hechizados por el dinero y la popularidad. Tener una familia es una pequeña deducción, pero eso es cierto para la mayoría de ellos de todos modos. Quizás solo Olmigt es una excepción. No esperaba mucho del chico que la había ayudado y sometido a un villano en un instante. Demasiadas personas la habían decepcionado como para que ella se entregara a la esperanza. Además, era un chico al que solo había conocido 2 veces. La compañía le había dicho que se reuniera con él, pero honestamente, se había sentido como una pérdida de tiempo. Así que se había llevado al niño con ella sin dudarlo. Sin embargo, ella le había dejado a él la opción de continuar acompañándola. Si Kirishima hubiera escuchado a Kota y se hubiera sacudido, eso también habría estado bien. Cualquiera que pudiera desmoronarse tan fácilmente nunca se convertiría en un verdadero héroe de todos modos. Era mejor renunciar ahora que convertirse a medias en un héroe y fracasar más tarde. Pero Kirishima había sido más robusta y fuerte de lo que esperaba. Esto es emocionante. Solo pensar en él le hizo latir el corazón. Los héroes no nacen. Están hechas. Era una frase que Sumire creía cierta sin una pizca de duda. Las personas con un fuerte poder no eran difíciles de encontrar en este mundo moderno, donde la mayoría de la población tenía peculiaridades. Algunos con peculiaridades verdaderamente monstruosas incluso podían mostrar un poder aterrador desde el momento en que manifestaron su peculiaridad por primera vez en la infancia, superando a los héroes ordinarios. Pero el poder fuerte por sí solo hizo un héroe. Si todo lo que se necesitara fuera pura fuerza, entonces los villanos también serían adorados como héroes. El poder era importante, pero aún más importante era la persona que lo ejercía. Un ser humano no debería ser alguien con un poder fuerte. Un ser humano fuerte debería ser el que posea el poder. Y los humanos crecen empujando a través de las tormentas. Solo superando dificultades y pruebas finalmente se convierten en héroes. En ese sentido, la primera prueba de Kirishima había sido un éxito. Anímate, Kirishima-kun. Te ayudaré todo lo que pueda a partir de ahora para que puedas convertirte en un héroe. Por supuesto, ella todavía no podía estar segura. Kirishima acababa de dar su primer paso. Había innumerables muros que tendría que atravesar y superar si quería seguir creciendo. Sumire tenía la intención de proporcionar gustosamente esos muros para su crecimiento. Si la gente de la empresa escuchara sus pensamientos, probablemente todos estarían de acuerdo. Todos eran gente común que quería héroes. Una leve sonrisa apareció en el rostro inexpresivo de Sumire. Por fin, una luz la había encontrado y brillaba sobre ella. Después de bajarse del tren, Kirishima se estiró. De camino hacia aquí, se había preguntado brevemente por qué Sumire lo había llevado a Kota y había dicho esas cosas después de verlo solo 2 veces, pero no había llegado a ninguna conclusión. Realmente no entendía por qué alguien que parecía sensato haría algo tan poco convencional, pero ¿qué podía hacer al respecto? Él solo podía asumir que ella tenía sus propias razones. Kirishima no pensaba que fuera estúpido, pero tampoco pensaba que fuera especialmente inteligente.
Obtener calificaciones lo suficientemente buenas como para postularse a los Emiratos Árabes Unidos, donde solo el 0,18% superior podía aprobar, simplemente había sido parte del proceso por el que ya había pasado una vez en su vida anterior. No había necesidad de seguir pensando en algo que no podía entender, sin importar cuánto pensara en ello. No parecía que ella cortaría el contacto con él de todos modos, por lo que seguramente se volverían a encontrar algún día. Él podría preguntarle entonces. Mientras tanto, la gente a su alrededor miraba hacia él. Kirishima generalmente llamaba la atención porque era muy alto para los estándares japoneses, con músculos bien desarrollados en contraste con un rostro juvenil. Pero hoy, por alguna razón, parecía que estaba atrayendo aún más atención de lo habitual. Espera, ¿podría ser esto por el artículo? No, eso es ridículo. Probablemente sean solo unos pocos artículos de internet. No hay forma de que todos me reconozcan. No es como si tuviera alguna enfermedad de celebridad. De su vida anterior, Kirishima sabía muy bien que ser el centro de atención no siempre era algo bueno. Por supuesto, una vez que se convirtiera en héroe y siguiera avanzando hacia su objetivo, no podría evitar la atención para siempre, pero por ahora quería evitar ese tipo de cosas. Honestamente, hacerse famoso no parecía un gran negocio. Claro, podrías ganar más dinero y todo eso, pero Kirishima siempre había creído que mientras tuvieras suficiente para vivir, eso era suficiente. No tenía ningún deseo de perseguir la riqueza, por lo que no quería destacarse. Llegué un poco temprano. Me pregunto cuándo aparecerán esos dos. Ignorando las miradas, Kirishima salió de la estación y se dirigió suavemente hacia el lugar de reunión. De todos modos, era un café cerca de la estación. Gracias a su estrecha relación con la familia Bakugo y la familia Midoriya después de ese agitado viaje de verano, Kirishima había visitado Mustafu varias veces antes. Siempre que lo hacía, el café al que se dirigía ahora era donde conocía a los niños. Cuando abrió la pequeña puerta y entró, no había muchos clientes, probablemente porque era una tarde de lunes a viernes. Incluso entre las pocas personas allí, el cabello verde de Midoriya y el cabello explosivo de Bakugo se destacaron de inmediato. Oh. Llegué 30 minutos antes, pero ya estabas aquí. Kirishima. Mucho tiempo sin verte. Han pasado 2 años desde la última vez que nos vimos en persona. ¿Cómo has estado? Lo lograste, chico alto. ¿Por qué demonios arrastraste a Deku también? Como era de esperar, Midoriya lo saludó cálidamente, mientras Bakugo se quejaba a su manera habitual. No, quiero decir, debería haberlos conocido a los dos por separado. Solo estamos aquí por un tiempo, ¿por qué reunirnos uno por uno? Bien, podríamos hacerlo todo de una vez. Son vacaciones de verano. Tenemos mucho tiempo, ¿qué tiene de malo reunirse por separado? Sí. El tiempo es demasiado valioso. El que lo había conocido por primera vez a los 5 años y aplastó su orgullo nunca se había rendido después de eso, desafiando a Kirishima cada vez que se encontraban. Por supuesto, Kirishima nunca había perdido ante Bakugo. Los instintos de lucha de Bakugo se habían agudizado cada vez más con el tiempo, pero Kirishima tampoco se había quedado quieto. Incluso después de una serie de derrotas, Bakugo nunca perdió el corazón y siempre gritó que ganaría la próxima vez, lo que Kirishima encontró bastante agradable. No seas así, Kak-chan. Hemos sido amigos desde que éramos muy pequeños, ¿sabes? Ga. ¿Quién demonios es tu amigo? No digas cosas espeluznantes como esa, Deku. Midoriya parecía haber ganado cierta compostura en comparación con antes, y ahora hablaba con Bakugo con más fluidez. De una forma u otra, Kirishima los había golpeado y arrastrado por el barro, y tal vez eso les había dado cierta sensación de parentesco. Ya no parecían intimidados por Bakugo. La actitud de Bakugo hacia Midoriya seguía siendo dura, pero era mucho mejor que cuando se conocieron. En ese entonces, había sido como un gato con las garras abiertas, listo para rascarse. Ahora era más como un gato silbando con el pelaje de punta. Todavía le gruñó a Midoriya como si se hubiera accionado algún interruptor en el momento en que lo vio, pero en realidad no hizo nada demasiado terrible. Bueno, ustedes dos se ven bien juntos. Se conocen desde hace mucho tiempo, pero sigo pensando que tú y él tienen mejor química que yo con cualquiera de los dos. ¿Tú también?
Si vas a seguir diciendo tonterías, me voy. Jaja. Realmente no me importa tanto. Midoriya sonrió débilmente, y cuando Bakugo realmente pareció a punto de levantarse y marcharse, se apresuró a calmarlo. Kirishima se rió de cómo los dos habían cambiado gracias a él. No fue una mala visión en absoluto. Entonces vayamos directo al grano. Has estado entrenando duro como te dije, ¿verdad? Bueno, Kirishima-chan. Midoriya, que solía llamarlo Eijiro después de seguir el ejemplo de Asido hasta que Asido se molestó y le dijo que parara, ahora dudó y tropezó con sus palabras. Bakugo, irritado por la vista, respondió por él en su lugar. Este chico no ha estado entrenando mucho últimamente. O tal vez lo haya hecho, pero no de la forma en que le dijiste, chico alto. Escuché que ha estado saliendo a la playa para hacerlo en su lugar. Te lo explicaré, Kak-chan. Es solo que he estado conociendo a un maestro últimamente. Oh, no es un estafador, ¿verdad? Absolutamente no. Definitivamente no es un estafador. Entonces eso está bien. Si has conocido adecuadamente a un maestro, entonces lo que importa es aprender de él. Ahora que lo pienso, esto ya es alrededor de la época en que conoció a All Might. Midoriya parecía profundamente conmovida por las palabras de Kirishima. Lo había sentido desde pequeño, pero Kirishima era estricto a la hora de entrenar. Después de ese inolvidable primer encuentro a los 5 años, Kirishima había estado administrando obsesivamente el entrenamiento de Bakugo y Midoriya. Cuando empezaron, él llamaba todos los días y, si no todas las semanas, al menos una vez al mes venía en persona a ver cómo estaban. Incluso los amenazaba, diciéndoles que si querían renunciar, también deberían dejar de ser héroes. En ese entonces, Kirishima realmente parecía un demonio. Sus padres habían estado felices, pensando que Midoriya había hecho un amigo y se estaba divirtiendo, pero incluso ahora, él no quería volver a esos días. Entonces, cuando Kirishima dijo que había encontrado un maestro y que estaba bien, fue extrañamente conmovedor. La verdad era que Kirishima ya sabía quién era el maestro de Midoriya. Y aún así, no fue terrible todo lo que pudo enseñar. Entonces, ¿qué tipo de entrenamiento estás haciendo ahora? De todos modos, me quedaré en tu casa unos 2 días, así que también puedo conocer a ese maestro tuyo. ¿Eh? Bueno, estamos limpiando la basura en la playa en este momento. Primero preguntaré si Kirishima-chan puede venir a verlo. Seguro. Espera. ¿Te quedas en casa de Deku? Sí. La última vez que estuve en tu casa, ¿recuerdas? Tus padres son amables y tu casa es cómoda, pero esta vez también planeo pasar por la casa de este chico. Ya dije que estaría en Mustafu al menos 2 días, así que deberías haber adivinado que no me quedaría en tu casa. TCH. Mi anciana estaba muy emocionada cuando escuchó que ibas a venir. Aún así, es agradable y fácil sin ti cerca. ¿Qué clase de manera es esa de hablar de tu madre? Pequeño mocoso grosero. Kirishima golpeó a Bakugo en la cabeza con el costado de su mano. No había usado mucha fuerza, pero aún parecía dolerle bastante, porque Bakugo se agarró la cabeza y gritó. ¿Qué te importa si la llamo anciana o no? Me importa porque soy amiga de tu hijo y estoy hablando de tu madre. De todos modos, no eres estúpido, pero pierdes puntos porque eres grosero en los lugares más extraños. 1G. Bakugo trató de enojarse, pero no pudo manejarlo y solo gruñó. Desde los 5 años, siempre había mostrado un lado extrañamente débil cuando se trataba de Kirishima. En parte era porque Kirishima generalmente tenía razón, y en parte era porque era más fuerte que Bakugo. Después de todo, Bakugo era el tipo de persona que respetaba la fuerza, de una forma u otra. Si Midoriya no está entrenando, entonces eso significa que lo estás haciendo bien, ¿verdad? Lo comprobaremos más tarde. Definitivamente lo estoy haciendo. Y esta vez estoy ganando. No. No pelearemos esta vez. ¿Qué? ¿A qué demonios te refieres? Chico alto. ¿Estás tratando de ganar y correr? ¿De qué estás hablando? Ya deberías estar graduándote de solo pelear. Ya no tiene sentido que pelee a puñetazos contigo, ya que ahora soy demasiado fuerte. Y usar nuestras peculiaridades para pelear sería un poco difícil, ¿no? Yo estoy bien, pero el tuyo tiene que ser un poco más llamativo. TCH.
bastante justo. Bakugo rechinó los dientes, pero pronto concedió el punto. Al ver esa mirada inalterada y ferozmente competitiva en su rostro, Kirishima sonrió. Así que esta vez, solo voy a revisar tu condición física. Aparte de eso, me reuniré con tu madre y tu padre. De todos modos, no tengo tiempo que perder. Tengo mucho que aprender en este viaje. ¿Tú? ¿Aún tienes cosas que aprender? Bakugo parecía exasperado, y Kirishima respondió. Parece que estoy al nivel de All Might. O como un maestro que ha perfeccionado todas las artes marciales del mundo. Todavía tengo muchas cosas que no conozco, y muchas debilidades. No voy a perder contra nadie al azar, por supuesto, pero si quiero seguir mejorando, todavía hay mucho que aprender. ¿Es así? Bakugo respondió con una mirada desinflada. El chico grande que había conocido por primera vez a los 5 años nunca había dejado de seguir adelante. Él mismo ya no era el niño pequeño que había estado indefenso ante un villano, pero este tipo siempre estaba varios pasos por delante de él. Aún así, tal vez por eso exactamente pensaba en él como un amigo. Muy bien. ¿Salimos? Debería saludar a la madre de Midoriya mientras les impongo. Sí. Mamá estará feliz. ¿No habría sido mejor irse antes si ese fuera el plan? Mañana también voy a saludar a tus padres, así que deja de quejarte. Si una belleza lo hace, es lindo, pero cuando un chico de ojos feos como tú lo hace, es espeluznante. ¿Cuándo me quejé? Kacchan se ha estado quejando todo el tiempo, en lugar de ver su cuerpo bien desarrollado, que de alguna manera se notaba incluso a través de su ropa. Kirishima sintió el crecimiento de Midoriya en la forma en que seguía atacando a Bakugo. Uno parecía que golpear a Bakugo y luego actuar con calma mientras lanzaba algunas palabras había sido lo correcto cuando eran pequeños. Por supuesto, no era solo eso. También se había mantenido cerca de ellos y los había vigilado desde entonces. Los tres salieron del café y se dirigieron a la casa de Midoriya. La casa de Bakugo estaba en el mismo vecindario de todos modos, así que iban en la misma dirección. Viniste a mi casa en el verano de hace 2 años, y yo vine aquí el año anterior, así que han pasado 3 años desde la última vez que vi a tus padres. ¿Cómo están? Sí. Mamá también está bien. Desde que te conoció cuando éramos niños, ha estado diciendo que parecía más brillante, y sigue preguntando si vendrás de nuevo. Jaja. Ella es un poco inusual, ¿verdad? No es que tu madre sea inusual. Eso solo significa que no eres muy confiable, ¿verdad? ¿Eh? Eso es lo que significa. Mírame. Incluso si digo que voy a viajar solo por Japón, mis padres todavía me dejan hacerlo sin decir mucho. Bueno, supongo que ustedes dos todavía son niños y tiene sentido que no sean confiables. Es tu primera vida, después de todo. ¿Qué demonios se supone que significa eso, primera vida? ¿Estás en tu segunda vida o algo así? Bakugo chasqueó la lengua ante el extraño comentario de Kirishima. La mayoría de las veces, este tipo decía cosas sensatas, pero de vez en cuando escupía tonterías. Aún así, cuando parecía mucho más maduro que otros niños de su edad, hubo momentos en que Bakugo realmente se preguntó si estaba en su segunda vida. No hay comentarios sobre esa parte. Bakugo, ¿cómo están tus padres? Kirishima hacía tiempo que había dejado de preocuparse demasiado por cómo hablaba con estos dos. No eran lo suficientemente estúpidos como para creer realmente que estaba en su segunda vida, e incluso si lo descubrían, había llegado a confiar en que no lo usarían en su contra. Ese maldito padre mío es el mismo de siempre. Y mi anciana sigue acosándome todos los días, como si fuera una especie de criminal. Eso es porque tu personalidad es basura. ¿Qué dijiste, Punk? Sé más amable con tu madre y tu padre, mocoso grosero. Te arrepentirás cuando se hayan ido. Cállate. Lo manejaré yo mismo. Honestamente. Bien, haz lo que quieras. Por la forma en que aguantan tu mal genio, son santos. Realmente deberías estar agradecido con tus padres. TCH. De todos modos, parece que lo están haciendo bien. Sí. Los padres de Kacchan son realmente increíbles. Pequeño bastardo, ¿qué demonios se supone que significa eso? Los tres caminaron hacia la casa como siempre lo hacían, discutiendo todo el camino.
Kirishima burlándose de Bakugo, Bakugo enojándose y Midoriya poniéndose sutilmente del lado de Kirishima a su lado. Esa era la vista habitual cada vez que los tres se encontraban. Parecía rudo a simple vista, pero todos tenían expresiones relajadas en la atmósfera ahora familiar. El sol de agosto ardía sobre los tres amigos. Sus figuras avanzando a través del aire abrasador se sentían extrañamente cálidas y familiares. Comentarios. Capítulo 24. Reencuentro y primer encuentro. La casa de Midoriya, que visitó por primera vez en mucho tiempo, todavía se sentía cálida y reconfortante. Era lo contrario de la casa de Bakugo, donde se había alojado la última vez. Ese lugar había sido inesperadamente grande y espacioso, con una sensación de estilo. La casa era un apartamento típico, pero el interior parecía reflejar la personalidad de la persona que vivía allí. Kirishima saludó a Midoriya Inko, que lo miraba con los ojos muy abiertos, de manera amistosa. A diferencia de la historia original, parecía haber mantenido la delgada figura de su juventud, tal vez porque el propio Midoriya se había vuelto más brillante. Hola. Realmente ha pasado mucho tiempo. Parece aún más guapa que antes, señora. Jaja. Eihiro-chan, te has vuelto aún más grande desde la última vez que te vi, ¿verdad? Tu cara siempre ha sido hermosa, pero ahora realmente tengo que mirarte. Pensé que nuestro Izuku también había crecido mucho, pero supongo que no se puede comparar con Eihiro-chan después de todo. Mamá. No puedes compararlo conmigo. Ha sido enorme desde que tenía 5 años. No es que yo sea pequeño, él es demasiado grande. Kirishima miró a Midoriya por las palabras de su madre. Parecía tener una diferencia de altura de unos 20 centímetros con respecto a él. Con 193 centímetros ahora, Kirishima era definitivamente más alto de lo que había sido en la historia original. En ese entonces, había sido del lado más pequeño incluso entre los niños, pero ahora parecía un poco más alto que el promedio. Incluso creo que he sido muy alta desde que era pequeña. Midoriya también ha crecido mucho. Jaja. Sin embargo, su personalidad todavía se siente un poco joven. Eihiro-chan, actúas como un niño cuando estás con Kak-chan y conmigo también. Honestamente. Los adultos deberían estar viendo ese lado de ti. Chico, ese soy yo adaptándome mucho a ti. ¿Quieres que actúe como un viejo regañón? No estoy diciendo que debas regañarnos como a un anciano. Solo, ya sabes, sé un poco más serio. Soy lo suficientemente serio. Simplemente no necesito estarlo cuando estoy jugando contigo. Eihiro-chan, se supone que tú también debes divertirte, entonces, ¿por qué te gusta esto? Bien. Ese es el espíritu. Mucho de tu edad. Es bueno verte tan joven. Al ver a Kirishima burlarse de Izuku de una manera indirecta, Inko sonrió con satisfacción. Verlo así le hizo sentir que el viaje que habían hecho hace 10 años había valido la pena. En ese entonces, después de que el niño fuera juzgado sin peculiaridades, se había vuelto tan retraído que le rompió el corazón. Ella siempre había tenido un dolor persistente, sintiendo como si le hubiera hecho algo imperdonable a la propia Izuku. Solo pensar en el niño pequeño que había mirado los resultados de la evaluación de Kirk con los ojos tan redondos como platillos, incapaz de creerlos, todavía la entristecía. Pero después de ese viaje, donde conoció a Kirishima, algo había cambiado. Desde entonces, se había vuelto más brillante y positivo en todo lo que hacía. El niño que solo había visto vídeos de héroes en su habitación, había comenzado a salir y hacer ejercicio, y al pasar tiempo con Kirishima, que pasaba a menudo, incluso había hecho amigos a su manera. También parecía llevarse bien con Bakugo. El incidente con el villano había sido impactante, pero al menos no parecía haberse convertido en una carga para Izuku, y una vez más estaba agradecida con Kirishima por proteger a los niños, Izuku incluido, en ese momento. Recientemente, cuando escuchó que su don finalmente se había manifestado, ella había sonreído y lo felicitó frente a Izuku, pero nadie sabía cuánto había llorado en secreto. Verdaderamente, estaba feliz de que Izuku finalmente pudiera caminar hacia su sueño, e igualmente feliz de que toda la preocupación que había hecho por él lastimándose a sí mismo mientras perseguía un sueño sin esperanza hubiera resultado inútil. Señora, ¿dónde debería poner mis cosas?
Dios mío, debería haberte dicho eso primero. Eso debe haber sido pesado. Jaja. No, esto es ligero como una pluma. Aún así, pensé que debería desempacar antes de hablar. Kirishima siguió a Inko a la habitación que ella le mostró y desempacó su bolso de lona. Aparentemente, alguna vez había sido la habitación del padre de Izuku, por lo que aún no había ropa de cama puesta. Probablemente tendría que sacar un futón y acostarlo antes de dormir. Después de desempacar rápidamente, Kirishima entró en la habitación de Izuku con él. Carteles y figuras de All Might, junto con otros artículos, llenaron la habitación de pared a pared y dieron la bienvenida a Kirishima al interior. Esto no ha cambiado. Sigues siendo un gran fan de All Might. Bueno, no conozco a otras personas, pero para mí, All Might es lo mejor. Claro. Tal vez no tanto como tú, pero a la mayoría de la gente probablemente le guste All Might Dress. Sin embargo, no soy uno de ellos. Eihiro-chan siempre ha sido así. Si tuviera que elegir un favorito, elegiría Endeavor. Realmente no sé mucho sobre los otros héroes, y no hay muchos que me gusten particularmente. Realmente nunca cambias. Tampoco me gusta All Might. Para ser precisos, no me disgusta All Might. Simplemente él tampoco me agrada. ¿Eh? Eso es lo que quisiste decir. Dijiste que no te gustaba cuando eras pequeña. Esa fue una forma bastante engañosa de decirlo, ¿eh? Quise decir exactamente eso. No me agrada. Pero él es una persona increíble, ¿no? Fuerte, recto y trabajador hasta un grado que hacer lo mejor posible ni siquiera comienza a cubrir. Mi personalidad no está tan podrida como para odiar a alguien así. Kirishima respondió a la pregunta sorprendida de Midoriya con un tono seco. Encontró algo inquietante una sociedad que funcionaba a lomos de un solo superhumano llamado All Might, pero eso no significaba que tuviera mala voluntad hacia el hombre mismo. No había ninguna razón para resentir a alguien que estaba haciendo lo mejor que podía como individuo. Hubiera sido mejor si se hubiera movido de manera más estratégica y transformado la sociedad, pero no todos nacieron con ese tipo de mente. No puedes pedirle a alguien nacido como guerrero nato que se convierta en su Hellion. Por supuesto, la personalidad de All Might era demasiado bondadosa para compararla con Lubu en primer lugar. Como ciudadano, estoy agradecido con All Might, ¿sabes? Gracias a él, he crecido segura en una sociedad estable. A mis padres también les va bien. Ha sido, Bakugo y amigos como tú también están creciendo bien. Eihiro-chan, así que no odiaste a All Might después de todo. Eso es un alivio, porque sería un alivio que no odiara a All Might. ¿Eh? Bueno. Hay una razón. Kirishima le chasqueó la lengua a Midoriya, que se estaba poniendo demasiado nerviosa. El niño había crecido mucho en comparación con la historia original, pero aún entraba en pánico cuando alguien golpeaba un punto dolorido. Probablemente se alegró tanto por el hecho de que a Kirishima no le disgustara All Might porque su propio maestro era All Might. Pensando tan lejos, Kirishima sintió curiosidad por All Might en este momento. La historia original no había descrito gran parte del entrenamiento de Midoriya con todas sus fuerzas. ¿En serio? Entonces, ¿has terminado todo tu entrenamiento de hoy? ¿Eh? No, creo que tengo que salir en un rato. Tengo una cuota que cumplir, ya veo. Entonces puedo ir contigo también. Le pregunté antes, y él dijo que tenía curiosidad por Kirishima y que quería conocerte una vez. ¿En serio? Luego envíele un mensaje ahora y pregúntele si está bien verlo hoy. Pero ¿cómo conociste a ese maestro tuyo? Kirishima decidió estar de acuerdo con Midoriya y, naturalmente, le preguntó cómo había conocido a All Might. Tenía curiosidad por saber si las dos personas a las que había cambiado bastante aún se encontrarían de acuerdo con la historia original. Había oído que Bakugo había sufrido a causa del villano Sludge, pero dada su personalidad, no habría entrado en detalles sobre lo que le sucedió. En primer lugar, no le había preguntado a Midoriya al respecto. Midoriya rápidamente tocó su teléfono mientras respondía a Kirishima. Bueno, Kacchan fue atacado por el villano de Sludge, ¿verdad? Sí. Yo también escuché eso. Corrí hacia él para tratar de salvarlo en ese entonces. Sin embargo, no fui de ninguna ayuda. Eso suena como tú.
Si hubiera sido casi cualquier otra persona, su físico actual habría ayudado al menos un poco. Desafortunadamente, el tipo tenía un cuerpo fluido, así que el enfrentamiento fue malo, ¿eh? Por otra parte, si hubiera sido alguien más, Bakugo probablemente tampoco habría sido arrojado. Probablemente se habría volado la cabeza y lo habría arrastrado por los restos. Hiro-chan, la forma en que dices eso hace que parezca que Kak-chan realmente haría eso. Ha mejorado mucho, pero todavía es un poco demasiado. Ese temperamento suyo ha pasado de ser un perro rabioso a un perro normal, pero todavía no parece un ser humano adecuado. ¿No crees tú también? No estoy diciendo nada. Él ni siquiera está aquí, ¿por qué actúas así? De todos modos, ¿qué pasó después de eso? En ese momento, All Might apareció y nos salvó a Kak-chan y a mí. Fue entonces cuando conocí a mi maestro. Dijo que le gustaba lo que hacía. Pero eso no significa que tu maestro simplemente se quedó allí y te vio sufrir. No. Mi maestro dijo que llegó tarde y que solo lo vio después. Midoriya lo negó vehementemente cuando Kirishima dijo algo que sonaba como un ataque a All Might. Como Kirishima conocía las circunstancias, entendió que All Might había actuado en ese momento aceptando el riesgo del sacrificio, pero aún quería molestarlo un poco. Si ese no es el caso, entonces no es el caso. ¿Por qué estás tan conmocionado? Aún así, si él fuera ese tipo de persona, probablemente no lo hubieras tomado como tu maestro de todos modos. No solo te gusta la gente porque es fuerte. Supongo. Oh. Recibí una respuesta. Él dice que tú también puedes venir. ¿En serio? Déjame ver. Entonces deberíamos salir ahora. ¿Eh? Si nos vamos ahora, llegaremos un poco temprano. Quiero conocer a tu maestro y ver cuánto has mejorado antes de verte entrenar. Te has vuelto mucho más alto y tu cuerpo también ha mejorado, así que no creo que seas la misma cosita débil que solías ser. ¿Pensabas en mí como una cosita débil? A los 5 años, eras indiscutiblemente una cosita débil, y también estuviste bastante frágil durante un tiempo después de eso. Al ver entrenar a Midoriya, Kirishima había llegado a una conclusión. El niño no tenía talento físico. Comparado con Bakugo, que creció rápidamente, este era normal. Por supuesto, Kirishima había visto a muchas personas en su vida anterior que no sentían cómo usar sus cuerpos o cuyos músculos simplemente se negaban a desarrollarse sin importar cuánto entrenaran, por lo que no pensaba que eso fuera necesariamente algo malo. Después de todo, si trabajabas duro, aún mejorabas. Dicho esto, su cabeza definitivamente era inteligente y era bueno para romper peleas de una manera lógica. Eventualmente, cuando pelearon, Midoriya podría incluso durar más tiempo contra Kirishima que Bakugo, quien abordó las cosas de manera más instintiva y con un estilo más feroz y animal. Bakugo también era inteligente y tenía un buen ojo estratégico, por lo que este chico definitivamente tenía algo especial en el departamento lógico. Iapos. Ahora que lo pienso, ¿cómo funciona realmente One for All? Iapos. Kirishima de repente sintió curiosidad por la forma en que se aplicaba el uno para todos. ¿Fortaleció el cuerpo en porcentaje, o fue simplemente un poder acumulativo acumulado por usuarios anteriores? Nada de lo que había visto hasta ahora había dicho nada al respecto. Si fuera lo primero, incluso si Midoriya dominara a One for All al 100%, aún tendría una penalización bastante seria en comparación con All Might. Es decir, a menos que su estructura y músculos siguieran creciendo. Entonces deberíamos salir. Ha pasado un tiempo desde que peleé contigo también. Sí. Realmente ha pasado un tiempo. ¿Qué te parece? ¿Confiado en que puedes ganar ahora? Tú también tienes una peculiaridad, así que deberías venir a mí con la intención de ganar. Todavía no confío en poder ganar. Para ser honesto, hoy no podré usar mi don en una pelea contigo. ¿Eh? ¿Por qué no? Kirishima se dio cuenta tardíamente de que había preguntado demasiado rápido. Ahora que lo pienso, cuando Midoriya recibió One for All por primera vez, no pudo controlarlo y siguió rompiendo su propio cuerpo cada vez que lo usaba. Sería un poco excesivo romperse brazos y piernas durante el combate. Recibí mi capricho tarde, así que todavía no puedo controlarlo. Si lo uso, me lastimo gravemente. ¿En serio?
Bueno, supongo que no hay nada para eso. Entonces hoy será como la última vez. Un SPAR del 0,1%. ¿Eh? La última vez fue del 0,05%, no. Porque subió. Porque tú también has crecido. La proporción debería seguir subiendo poco a poco. ¿Por qué preguntas algo tan obvio? Ni siquiera tengo confianza al nivel de la última vez, pensé que habías mejorado mucho, pero aún te falta confianza. Deberías ser lo suficientemente valiente como para decir que puedes superar eso. No soy Kacchan y Hiro-chan. Kirishima se rió mientras veía a Midoriya desplomarse. Decían que la esencia de una persona no cambiaba fácilmente. Aunque se había vuelto más confiado que antes, todavía había algo débilmente frágil en él. Aún así, era del tipo que se apresuraba sin dudarlo si alguien estaba en peligro, sin importar quién fuera el oponente, por lo que no parecía malo en absoluto. De hecho, a Kirishima le gustaba que este lado de él siguiera siendo muy Midoriya. Le dio unas palmaditas en la espalda a Midoriya un par de veces y salió con él. Un combate de combate para quemar su juventud los estaba esperando. Capítulo 25. Reencuentro y primer encuentro. Cuando Kirishima llegó a la playa, silbó al ver el tramo de arena medio enterrado. Una vez que se eliminó toda la basura, parecía que se convertiría en un lugar bastante impresionante. ¿Cómo encontró siquiera un lugar como este? Una vez que esté limpio, será increíble. Oh. Todo, no, quiero decir, mi maestra me lo mostró. ¿En serio? De alguna manera encontró un lugar como este e incluso pensó en usarlo como campo de entrenamiento. Sí. Entonces, ¿qué tipo de entrenamiento estás haciendo aquí? He estado limpiando esta basura. ¿Limpiando la basura? No está mal. Eso no es todo, ¿verdad? Correcto. También he estado haciendo otras cosas, y parte del entrenamiento que me enseñaste, Kirishima. Pero, ¿por qué limpiar la basura? Bueno, él dijo que la esencia de un héroe es el servicio, y que este era mi primer paso para convertirme en uno. Midoriya se encogió un poco, preocupada de que Kirishima pudiera llamarlo inútil. Pero Kirishima pensó que era increíble. All Might había ocupado el puesto número 1 durante décadas. Para alguien a ese nivel notar algo tan pequeño fue asombroso. Era fundamentalmente diferente de él, que buscaba el poder. Kirishima lo admiraba como un verdadero héroe nato. Oh. Esa es una gran línea. Entonces toda la playa solía estar cubierta de basura como esta. Sí. Han pasado unos 4 meses desde que comencé, pero solo he eliminado la mitad. Eso es rápido, considerando que también has estado haciendo otros entrenamientos. Y ni siquiera podías usar tu Kirk. Ante los elogios de Kirishima, Midoriya se sintió un poco extraña. Por lo general, Kirishima lo elogiaba cuando le iba bien, pero nunca fue del tipo que lo hacía a menudo. Sin embargo, eso no significaba que fuera duro todo el tiempo. Por el contrario, expondría su razonamiento un punto a la vez y te persuadiría tan a fondo que, incluso sabiendo que sería un infierno si estuvieras de acuerdo, te encontrarías de acuerdo. Fue sorprendente escuchar a ese mismo Kirishima hablar también de la limpieza de playas. Bueno. Bien. La playa está limpia ahora, y gracias a eso tenemos un lugar para entrenar. ¿Empezamos? Sí. Hoy definitivamente estoy consiguiendo un éxito. Eso será difícil si eres como la última vez. Los dos tomaron posiciones, uno frente al otro a una distancia adecuada. Como siempre, la postura de Kirishima parecía sólida y hermética, mientras que la de Midoriya parecía un poco torpe. En verdad, Kirishima también tenía la intención de enseñar boxeo a Midoriya. Como no podía quedarse a su lado y entrenarlo directamente, solo le había enseñado ataques en línea recta como el 1-2 y el juego de pies básico. El problema era que cuando se volvieron a encontrar un mes después, Midoriya había estado haciendo todo un desastre. Si nadie lo corregía cada vez, su postura se desviaría ligeramente de lo que le habían enseñado, y los errores se acumularían hasta que su forma se volviera completamente extraña. Kirishima también había intentado arreglar eso, haciendo que Midoriya se filmara a sí mismo todos los días y corrigiera sus errores en el metraje, y Midoriya había seguido adelante, pero por alguna razón todavía estaría de regreso donde comenzó un mes después.
Copiaba bien a Kirishima cada vez que Kirishima demostraba los movimientos él mismo, así que no era un problema de neuronas espejo ni nada de eso. Kirishima no tenía idea de cuál era el problema. Y, sin embargo, Midoriya podía imitar perfectamente los movimientos de All Might, lo que solo profundizaba el misterio. Al final, Kirishima concluyó que Midoriya necesitaba construir su propio estilo. Podía tomar prestado de otras artes marciales, pero necesitaba centrar su estilo de lucha en los movimientos que le parecieran interesantes y que le gustaran. A este ritmo, parecía que podría convertirse en una copia de All Might. Entonces voy a entrar. Kirishima. Tráelo. Midoriya cargó inmediatamente contra Kirishima y lanzó un puñetazo. Normalmente, un boxeador estaría restringido por la arena, pero Kirishima dio un paso sin problemas y evadió el ataque de Midoriya sin ningún problema. Era difícil ser golpeado por algo tan obviamente telegrafiado, incluso si él hubiera querido. A este ritmo, nada ha cambiado desde la última vez. Espera un poco. Te lo mostraré. Después de esquivar algunos puñetazos más de Midoriya, Kirishima de repente extendió la mano y empujó a Midoriya a la cabeza. No dolió, pero fue el tipo de ataque que te hizo sentir extremadamente irritado cuando aterrizó. Midoriya hizo una mueca, pero siguió persiguiendo a Kirishima en silencio. El combate de combate se convirtió en Kirishima dando vueltas alrededor de Midoriya mientras Midoriya lo perseguía. Mientras pasaba por otro puñetazo telegrafiado de un libro de texto, Kirishima se sintió un poco molesto. Por supuesto, crear un arte marcial era casi imposible. Incluso las personas que se habían entrenado durante años, generalmente no se atrevían a intentar inventar una nueva. Estrictamente hablando, Midoriya no necesitaba crear un arte marcial, solo su propio método de lucha. El problema era que no había señales de cambio. Enormes vientos, movimientos corporales demasiado honestos y pies que permanecían pegados al suelo. Era difícil saber si había encontrado alguna mejora real. Mientras Kirishima miraba a Midoriya con los ojos bajos y seguía esquivando, la postura de Midoriya bajó repentinamente y su mano izquierda se estiró hacia adelante. Su mano derecha se quedó atrás, esperando la oportunidad de pasar. Danbe. Cuando Kirishima murmuró confundido, Midoriya usó su mano izquierda para enganchar la mano izquierda de Kirishima. Kirishima decidió ver cómo se desarrollaba y dejó que Midoriya continuara. Midoriya tiró de la mano izquierda de Kirishima hacia abajo y giró con la derecha. Fue un poco inesperado, pero no lo suficiente como para que Kirishima recibiera el golpe. Simplemente deslizó su cintura hacia afuera y lo evitó. Al instante siguiente, Midoriya se levantó y pateó hacia la cara de Kirishima. Kirishima rápidamente se levantó del suelo y se alejó. El pie de Midoriya rozó el cabello de Kirishima, que mezcló en Danbeya Kick. Taekwondo. Capoeira. Bueno, supongo que esa no es la parte importante. Fue un intento bastante nuevo. Si le convenía a Midoriya, quien eventualmente usaría uno para todos, era otra cuestión, pero Kirishima estaba satisfecho con la forma de la idea que se le había ocurrido. Con una expresión de satisfacción, Kirishima extendió la mano y movió la frente de Midoriya mientras aterrizaba. Midoriya, cuya postura ya había sido rota por el mismo movimiento de frente que Bakugo había hecho una vez, no pudo reaccionar adecuadamente y fue golpeada. Kirishima había controlado la fuerza lo suficientemente bien, y no había activado su don, por lo que Midoriya debería haber sido capaz de soportarlo. Muy bien. Eso es suficiente. Mejor de lo que esperaba. Puedo decir que has estado pensando. Sí. Investigué un montón de cosas mientras miraba a mi alrededor. No soy igual que tú, Kirishima. Midoriya no había perdido el tiempo olvidando sin pensar lo que Kirishima le enseñó y luego volviéndolo a aprender una y otra vez. Cuanto más entrenaba, más se daba cuenta de que le costaría luchar de la forma en que lo hacía Kirishima, controlando los golpes y el juego de pies al milímetro. La diferencia en el sentido espacial básico y la percepción era demasiado grande. Si no podía manejar su cuerpo con el nivel de precisión de Kirishima, ¿qué debería hacer? ¿Qué estilo de lucha le sentaría mejor de una vez por todas? Le dio una habilidad física explosiva. Midoriya había buscado la manera de asestar un golpe decisivo y aplastante. Una de las respuestas que encontró fue Danbe.
Este arte marcial, que llamaba lanza a la mano dominante y escudo a la otra mano, usaba el escudo para despejar la guardia del oponente y la lanza para impulsar el golpe. Al mismo tiempo, escondía patadas en caso de que la lanza fallara. No sé si podrás seguir usándolo, pero el intento fue bueno. Honestamente, todavía soy rudo por los bordes. Pero planeo seguir investigando y practicando. Eso es genial. Ese es el espíritu. Si sigues tratando de fortalecerte sin parar, tal vez realmente te conviertas en el mejor. Kirishima estaba especialmente complacido de que Midoriya tuviera ambición. Como era de esperar, este tipo podría parecer un imbécil despistado la mayor parte del tiempo, pero cuando importaba, realmente dio un paso al frente. Comentarios. Sin embargo, sería bueno que cuidara un poco mejor su cuerpo. En cuanto a por qué su interruptor parecía activarse cada vez que veía a una persona peligrosa, Kirishima todavía no lo entendía realmente. Tal vez las cosas mejorarían si tuviera un socio más confiable a su lado. Mientras los dos se sonreían, se escucharon aplausos en la playa. Eso fue maravilloso. Chico Midoriya. Y tú debes ser Kirishima Boy. ¡Qué cuerpo tan impresionante! Todos. No, mi maestra. Oh. Hola. Kirishima soltó un gemido silencioso hacia adentro al ver todo el poder. La camiseta que usaba sobre su forma muscular estaba absurdamente suelta, lo que hacía que su cuerpo demacrado pareciera aún más delgado. Además, las profundas sombras bajo sus ojos lo hacían parecer alguien que podría estar gravemente enfermo. Solo sus ojos ardían con inquebrantable voluntad. Así que esta es la persona de la que Midoriya Boy siempre habla. Tiene un aspecto aún más fuerte de lo que esperaba. Incluso atrapaste a un villano recientemente, ¿verdad? Ah, sí. Es vergonzoso, pero entonces estaba en pánico, así que me moví primero y pensé más tarde. No. No te estoy criticando. Kirishima, chico. Cuando ves a alguien en peligro y tu cuerpo se mueve antes que tus pensamientos, eso es admirable. Serás un buen héroe. Ese no era exactamente mi cuerpo moviéndose primero, pensó Kirishima, sintiéndose incómodo ante los elogios de All Might. Era cierto que había entrado después de juzgar la situación, pero también se había emocionado ante la idea de luchar contra un villano, lo que lo hacía aún más incómodo. No creo que merezca tantos elogios. Solo hice lo que pude. Esa actitud también es maravillosa. Kirishima Boy realmente es una buena persona. ¿Ves? Te dije que me ayudó mucho, todo, no, mi maestra. Todos podrían sentirse un poco incómodos al ver a Midoriya seguir tratando de decir su nombre de héroe en voz alta. Chico Midoriya. No hay todos en mi nombre. Ahora que lo pienso, conozco el nombre de Kirishima Boy, pero Kirishima Boy aún no conoce el mío. Permítanme presentarme adecuadamente. Mi nombre es Yaji Toshinori. Estoy ayudando al chico Midoriya en este momento. Un poco tarde, pero encantado de conocerte, Yaji. Soy Kirishima Eijiro. Estoy seguro de que Midoriya ya te lo ha dicho. Al ver a los dos presentarse, Midoriya se sintió emocionada. Era el momento en que se reunían dos de las personas que más admiraba. Desafortunadamente, no pudo revelar la identidad de Yaji a Kirishima, pero esto fue suficiente por ahora. Entonces Kirishima Boy ha estado supervisando el entrenamiento de Midoriya Boy todo este tiempo. También eché un vistazo rápido y fue realmente un plan de entrenamiento bien estructurado. También se lo recomendaría a otros. Casualmente también lo ayudé mientras hacía mi propio entrenamiento. Honestamente, si fuera a entrenarlo adecuadamente, habría necesitado estar a su lado todos los días, pero la distancia lo hacía imposible. Es un poco vergonzoso ser elogiado por eso. En absoluto. Gracias a ti, el cuerpo de Midoriya Boy es más fuerte de lo que esperaba. Honestamente, has ahorrado mucho tiempo. Kirishima entendió lo que todo podría significar con tiempo, pero no lo demostró. Mencionarlo aquí solo haría que la gente sospechara de cómo lo sabía. Eso es porque Midoriya se mantuvo bien. Para ser honesto, conozco a este chico desde hace 10 años, y al principio parecía tan poco confiable que me preguntaba si realmente lograría entrenar adecuadamente. Pero resultó ser más persistente de lo que esperaba. Honestamente pensé que se daría por vencido y se sentaría al menos una vez en el camino. ¿Eh?
¿Pensabas eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no recuerdas cómo eras cuando nos conocimos? Bakugo te estaba masticando por nada, y ni siquiera podías hacer un sonido, solo retrocedías miserablemente. Además de eso, no tenías columna vertebral en absoluto y seguías diciendo que querías convertirte en un héroe sin ninguna convicción real. ¿Sabes cuánto me preocupaba cómo convertirte en algo utilizable? No tienes idea. Realmente me gustó eso. TCH. Por supuesto que tú mismo no lo recuerdas. Si supieras cuánto me preocupaba si te rendirías mientras te enviaba planes de entrenamiento y venía a verte, me estarías tratando mejor. En verdad, Kirishima siempre había estado preocupado mientras entrenaba a Midoriya. Sabía en qué se convertiría Midoriya en el futuro, pero el propio Midoriya no tenía idea. Debido a que entendía la facilidad con la que alguien podía vacilar cuando se enfrentaba a un futuro incierto, había ajustado repetidamente la intensidad del entrenamiento, una y otra vez. Al final, había vuelto al principio y había llevado a cabo el plan que había preparado, y Midoriya lo había seguido bien. ¿Por qué me rendiría? ¿Creías que podía convertirme en un héroe, Kirishima? Era débil, claro, pero no soy el tipo de persona que se rinde cuando alguien así todavía está ahí para mí. Está bien, está bien. Bien. Estaba equivocado. Lo hiciste bien. Kirishima alborotó el cabello de Midoriya bruscamente mientras hablaba. Era cierto que lo había hecho bien, así que no había necesidad de negarlo. La amistad de los muchachos. Esa es una vista maravillosa. Más importante aún, Kirishima Boy. Durante esa pelea de hace un momento, te estabas conteniendo contra Midoriya Boy, ¿verdad? Sí. Puede sonar un poco arrogante, pero si hago todo lo posible, Midoriya cae de un golpe. ¿Eh? ¿Tanto? Sí. Eso mucho. Midoriya nunca había visto el ataque supersónico que Kirishima había perfeccionado, así que podía decir eso. Si Kirishima peleaba en serio, confiaba en que podría terminar el combate antes de que Midoriya se diera cuenta de que la batalla había comenzado. Ya veo. Entonces, esto puede ser grosero en la primera reunión, pero ¿podrías mostrarme cómo te ves a plena potencia? Puede haber algo sobre lo que pueda aconsejarte. Por supuesto. Eres la maestra de Midoriya. Si no hubiera sabido quién era, tal vez habría sido diferente, pero no había ninguna razón para rechazar la ayuda de la leyenda viviente All Might. Kirishima se alejó un poco de los dos y llevó su peculiaridad al límite. Sus células se endurecieron, y las células endurecidas se juntaron para formar polígonos más grandes y resistentes que transformaron su piel. Debido a la naturaleza del don de Kirishima, un mayor endurecimiento significaba una mayor capacidad física, por lo que aumentó su durabilidad tanto como pudo. Entonces comenzaré. Es un poco vergonzoso mostrar mi técnica frente a todas las fuerzas. Chico Kirishima. No hay todo el poder aquí. Kirishima se dio cuenta tardíamente de su error solo después de decir el nombre de All Might y ver las reacciones de los dos. Había estado tan concentrado en la idea de mostrar a All Might su mejor golpe que se emocionó y resbaló. Una brisa marina fresca pasó entre las tres figuras congeladas. Cayó el silencio. Capítulo 26. Reencuentro y primer encuentro. Un frío silencio se apoderó de la zona. Rompiendo el aire sofocante estaba Kirishima. Así que se supone que esto no saldrá, ¿verdad? Solo entonces Midoriya y todos pudieron enderezar sus rígidos cuerpos. Ambos preguntaron con las caras congeladas en estado de shock. Kirishima-chan, ¿cómo lo supiste? Chico Midoriya. No deberías confirmarlo, ¿verdad? No. Quiero decir, incluso si preguntas cómo lo supe, no es extraño no saberlo. ¿Por qué? Kirishima quedó estupefacto por la contrapregunta de Midoriya. Esos ojos oscuros, esos iris azules y ese raro cabello rubio puro. Sobre todo, un hombre japonés que medía 220 centímetros de altura no era exactamente lo suficientemente común como para ser confundido con un transeúnte al azar. La diferencia en la impresión de la masa muscular era un poco extrema, claro, pero al menos parecía alguien que supondría que era un pariente. Kirishima pensaba que la gente de este mundo estaba extrañamente despistada de maneras extrañas. Gente que pensaba que se podía perder esa cara, y gente que realmente la extrañaba.
No importa cómo lo mires, eso es todo poder. El color del cabello, los ojos, la altura. Claro, podrías pensar en él como un pariente o algo así, pero Midoriya, casi decías All-Might varias veces y luego lo llamabas de otra manera, ¿verdad? Fue por mí. Ga. Sí. Por ti. Ejem. Kirishima Boy. Hay circunstancias detrás de esto. Por supuesto que hay circunstancias. Por eso te ves así. Teniendo en cuenta que nadie en los medios ha visto todavía la apariencia actual de All Might, debe ser difícil de revelar. Guardaré el secreto. Kirishima habló antes de que nadie pudiera explicar nada. No quería ver a ese gran hombre preocupado por algo tan trivial como su identidad. Para Kirishima, All Might era el tipo de persona que debería comportarse con la dignidad que merecían sus logros. Por supuesto, a pesar de todo eso, incluso el manga que había leído en su vida anterior lo mostraba como extrañamente tímido a veces. Ese lado de él se sentía extrañamente similar a Midoriya. No necesitas explicarme los detalles. Simplemente lo tomaré como, hay circunstancias, y me lo guardaré para mí. Oh. Gracias, Kirishima Boy. Todo podría decir eso mientras cambiaba brevemente a su forma muscular. Verlo expresar sus emociones tan abiertamente hizo sonreír a Kirishima. Incluso después de luchar contra villanos durante tanto tiempo y aguantar solo a Japón, este hombre nunca había perdido su humanidad. Fue algo asombroso y admirable. Una vez más, Kirishima se encontró pensando que quería ser así. Entonces volvamos a lo que estábamos haciendo. Ah. Correcto. Lo había olvidado porque estaba muy conmocionado. Me sorprendió tanto que tampoco pude pensar en nada. Kirishima sonrió, los miró a los dos y volvió a adoptar su postura. Una postura perfecta, medida al milímetro, se desplegaba ante sus ojos. Midoriya ya lo había visto muchas veces, pero aún así le pareció increíble. Con solo pararse allí en posición, Kirishima pareció irradiar impulso. El porte de un maestro. Entonces. Yo comenzaré. Kirishima tiró la línea corta y se movió de inmediato. Su cuerpo se movió tan rápido que Midoriya casi pierde el movimiento por completo. Fue solo un paso simple, cubriendo quizás 1 o 2 pasos, pero parecía teletransportación. Midoriya parpadeó ante la asombrosa visión, y los 2 puños de Kirishima se movieron. Golpes que superan el sonido atravesado por el aire. Solo el principio y el final eran visibles. El medio era difícil de atrapar. Pero aún podía inferir qué tipo de movimiento era. Midoriya se encontró recordando algo que Kirishima había dicho antes. Midoriya. En el boxeo, un puñetazo no es solo que te salga el brazo. Siempre tienes que pensar que el golpe lo lleva el movimiento de tus piernas. El estilo crea la pelea, pero cada estilo comienza desde la parte inferior del cuerpo. Se sintió como un despertar. Y entendió por qué Kirishima había mirado los puñetazos que había practicado y los había llamado desastre. Los golpes que había estado lanzando eran golpes de punto cero, nada más que columpios en la parte superior del cuerpo en comparación con esto. Mientras tanto, la expresión de All Might se endureció de sorpresa. El chico frente a él tenía la misma edad que Midoriya. Solo 15 años, demasiado joven para haber logrado algo tan asombroso. Y, sin embargo, Kirishima ya había entrado en el reino de un maestro. Por lo que estaba mostrando ahora, parecía que solo un héroe de los 10 primeros tendría una oportunidad en su contra. Mientras los dos seguían aturdidos, Kirishima terminó su breve demostración. Eso es todo. Hice lo mejor que pude, pero no estoy seguro de cómo se veía. Su expresión endurecida se había desvanecido, devolviéndole a su rostro habitual, y Kirishima esbozó una sonrisa incómoda mientras hablaba. Kirishima sabía objetivamente que era extremadamente fuerte. Pero comparado con todas las fuerzas, no era más que una luciérnaga ante el sol. Tenía curiosidad por ver a través de los ojos de un verdadero superhumano. ¡Guau! Kirishima-chan. Apenas podía seguirlo. Increíble. Ejem. Kirishima, chico, para tu edad, eres verdaderamente fuerte. Eso fue una mentira. Incluso sin tener en cuenta su edad, Kirishima era genuinamente fuerte. Puramente en términos de habilidad de combate, se sentía como alguien que podía convertirse en un héroe profesional en este momento. Tal vez incluso podría romper el récord de AUX de abrir una agencia de héroes a los 18 años.
pero todos pudieron sentir que Kirishima no buscaba un simple cumplido, así que habló de esa manera. Oh. Gracias por los elogios. Más que eso, había algo que pareciera faltar. Por lo menos, Kirishima Boy, ya estás más que completo. Honestamente, lo que estoy a punto de decir es una crítica un poco forzada. Nadie puede ser perfecto. Kirishima escuchó atentamente las palabras de All Might. Nadie puede ser perfecto. Era verdad. Aún así, Kirishima quería obtener una fuerza absoluta e impecable. ¿Qué tipo de consejo le daría a alguien más cercano a ese ideal? Su corazón comenzó a latir con fuerza. Si tuviera que forzar una crítica, sería que pareces muy afectado por la condición del terreno, Kirishima Boy. ¿No estarías de acuerdo? Eso es verdad. Una playa de arena simple está bien, pero el terreno fangoso o el combate bajo el agua serían problemáticos. Si también quieres manejar esas situaciones, ¿qué tal practicar para pelear en el aire? Solo vas a seguir fortaleciéndote, Kirishima Boy. En ese caso, parece que incluso podrías lanzarte como yo, disparando ondas de choque a través de tus piernas. Eso tiene sentido. Ya había estado pensando en el combate aéreo hasta cierto punto. En un mundo en el que volaban todo tipo de peculiaridades, excluir el cielo del campo de batalla definitivamente reduciría la cantidad de opciones disponibles. Aún así, nunca había pensado en usar sus piernas para disparar ondas de choque y lanzarse. Solo había estado pensando en despegar del suelo y emprender el vuelo. Entonces, ¿cómo hago una onda de choque con mis piernas? Solo puse un montón de fuerza en mis piernas y empujé. Viendo a todos decirlo tan casualmente, Kirishima recordó una vez más con quién estaba hablando. Ahora que lo pienso, este era el mismo hombre que había pensado seriamente cosas como: aplasta con los músculos de tu trasero. Un genio por derecho propio, pero irremediablemente malo enseñando técnica. También había visto muchos de ese tipo en su vida anterior, pero todo poder era sobresaliente incluso entre ellos, de la peor manera posible. Sí. Lo pensaré detenidamente. Jaja. Lamento no haber sido de mucha ayuda. En absoluto. Recibir consejos de All Might es un honor en sí mismo. Estoy satisfecho. ¿Es así? Entonces me alegro. Jajaja. Kirishima y All Might se rieron de buena gana el uno del otro. Midoriya estalló en un sudor frío porque no tenía idea de por qué los dos estaban actuando así. Más importante aún, ¿no debería Midoriya comenzar a entrenar ahora también? Parece que ha pasado bastante tiempo. Oh. Correcto. Chico Midoriya. Hoy también, Plus Ultra. Empujemos más fuerte que ayer. Ayer ya fue agotador. Si el chico Midoriya fuera débil, no estaría diciendo esto. Kirishima Boy te ayudó a construir un cuerpo fuerte, así que necesitas seguir avanzando. Sí. Hoy también ayudaré mientras entreno, así que hagámoslo con un poco de espíritu. De alguna manera, debido a que había sido empujado desde tan joven, ya había desarrollado el lloriqueo de un veterano experimentado. Cuando Kirishima lo había visto en su vida anterior, se había lanzado a entrenar como un loco después de enterarse de que podía convertirse en un héroe, pero en esta vida estaba tratando sutilmente de reducir la carga de trabajo. Por supuesto, una vez que se le obligó a hacerlo, terminó todo sin una sola queja. Kirishima agarró a Midoriya por la nuca y lo condujo hacia el montón de basura. Bien. Ha pasado un tiempo desde que llegué a entrenar con Midoriya también. ¿Qué tal eso? Suena divertido, ¿verdad? Estás deseando que llegue, ¿verdad? No. Parece que no será divertido en absoluto. Con una Midoriya llorosa a cuestas, Kirishima comenzó a limpiar la basura. Como estaba aprovechando esta oportunidad para relajarse un poco, no usó su peculiaridad. Aún así, debido a que su fuerza bruta era mucho mayor que la de Midoriya, podía despejar mucho más que él. Solo cuando el sol comenzaba a ponerse, los dos dejaron de limpiar y se despidieron con todas las fuerzas. Bueno, entonces. Saldremos ahora. La madre de Midoriya dijo que nos prepararía la cena. Ya veo. Buen trabajo, chico Kirishima. Chico Midoriya. Gracias por hoy también. Todos, no, maestra. Realmente necesitas hacer algo con ese todo inconsciente que sigue escapándose. A este ritmo, todos lo resolverán. Sí.
Si Kirishima-chan lo notó, entonces tal vez ya no debería usar la palabra todos. No creo que ese sea el problema. Kirishima casi dijo que el problema era cuán descuidada era Midoriya, pero lo contuvo. Pensó que era suficiente mantenerse alerta y tener cuidado sin importar por dónde fuera. No usar la palabra en absoluto fue muy Midoriya, en cierto modo, y un poco gracioso también. Jajaja. Entonces yo también estaré en camino. Tengo deber de patrulla nocturna. Sí. Por favor, ten cuidado en el camino de regreso. Trate de no exagerar mientras esté afuera. Bueno, si me encuentro con un villano, termino sometiéndolo antes de darme cuenta, viendo que todo podría retroceder en los lugares más extraños. Kirishima pensó que realmente era similar a Midoriya. Ahora que lo pienso, ¿no preguntó alguien si este niño era el hijo ilegítimo de All Might? Kirishima pensó eso mientras miraba a la sonriente Midoriya. Solo lo recordaba vagamente porque había pasado por alto esa parte y había pasado a la página siguiente, pero había sido un tipo con el pelo partido por la mitad. ¿Cómo se llamaba? Todoroki, sí, no, Shoto. ¿No era él también de esta ciudad? Parecía haber sido presentado como el hijo de Endeavor, aunque también parecía odiar mucho a Endeavor. Ese no era el tema importante, así que Kirishima se despidió de All Might con Midoriya. Entonces nosotros también iremos. No creo que pueda venir mañana, así que probablemente pasará bastante tiempo antes de que nos volvamos a ver. Oh, ¿por qué no mañana? ¿Está pasando algo? Necesito ver a Bakugo mañana también. Vendría aquí y solo te visitaría a ti. Ah, Kacchan. De todos modos, realmente debería going ahora. Fue profundamente significativo conocerte y gracias por el consejo. Te veo luego. Jajaja. Sí. Espero con ansias el día en que nos volvamos a encontrar, Kirishima Boy. Después de dar el último adiós a All Might, Kirishima se dirigió a casa con Midoriya. Los dos caminaron con la puesta de sol a sus espaldas. Mañana volveré a ver a los padres de Bakugo después de un tiempo. Su madre probablemente todavía se verá joven, pero me pregunto cómo es su padre. Ahora que lo pienso, al igual que a mi mamá, a los padres de Kacchan siempre les ha gustado especialmente Kirishima-chan desde que eras pequeña, ¿verdad? Afortunadamente, sí. No es fácil tratar a alguien tan bien después de golpear a tu hijo la primera vez que lo conoces. Jaja. Cierto. Kirishima-chan, tú también peleaste con Kacchan la primera vez que lo conociste. Lo hice. Él fue quien vino hacia mí. Además, no fue porque estaba tratando de evitar que Mina saltara después de que él te gritara. Sí. Esos eran los días. Midoriya lo dijo con una expresión algo nostálgica. A Kirishima le pareció ridículo que un niño que solo había vivido 15 años hiciera una mueca, como si estuviera hablando de algo de hace 60 años, así que le dio a Midoriya una palmada de agua en la cabeza. No actúes melancólico. Eso fue hace solo 10 años. ¿Qué pasa con esa cara como si estuvieras recordando los viejos tiempos? 10 años son suficientes para que las montañas y los ríos cambien. Yo también he cambiado mucho. Sí. Realmente has cambiado mucho. Si hubieras sido en ese entonces, ni siquiera habrías podido gritarme. Habrías estado al borde de las lágrimas. Yo no era tan malo. No, lo estabas. Si tus recuerdos no solo están embellecidos en tu cabeza, entonces estabas completamente marchito en ese entonces. No. No hay manera. Los dos caminaron a casa, donde les esperaba una comida caliente, intercambiando viejas historias entre ellos. No había sombra en el rostro de Midoriya mientras le devolvía el grito a Kirishima. Ante eso, Kirishima sonrió. Aún así, parecía que el niño había crecido bien. El resultado de su propia interferencia había ido en una dirección bastante buena, y eso lo hacía feliz. Kirishima tenía 15 años, pero ya pensaba como un padre. Capítulo 27. Más allá de la inferioridad, la velada que pasamos juntos en la casa de Midoriya fue cálida. Se pasaban el tiempo hablando de esto y aquello. La mayor parte de la conversación se centró en Midoriya, pero Kirishima también surgió de vez en cuando. Uno de los 2 días que pasarían en Mustafu llegó a su fin así. Al día siguiente, Kirishima salió de la casa para encontrarse con Bakugo. Me voy a ir. Midoriya, sigue entrenando. Que tengas un buen viaje.
Llámame si crees que llegarás tarde. Yo también quiero ir. Necesitas entrenar. No trates de saltártelo. Dijiste que normalmente lo haces por la mañana, ¿verdad? Sí. Normalmente. Entonces entrena adecuadamente. Como mínimo, sabes que eres el más débil de Bakugo, Mina, tú y yo, ¿verdad? Lo sé sin que me lo digas. Kirishima le dio a Midoriya sus órdenes y salió sin dudarlo. La casa de Bakugo no estaba lejos. Después de caminar una corta distancia a través del aire fresco de la mañana, apareció a la vista una casa grande y elegante. Cuando tocó el timbre, una voz familiar respondió. ¿Quién es? Es Kirishima. Estoy aquí para la cita que hicimos hoy, señora. Oh, es Eihiro-chan. Te he estado esperando. Abriré la puerta ahora. La cerradura se abrió de golpe y Kirishima entró. Después de quitarse los zapatos con cuidado y dirigirse a la sala de estar, fue recibido cálidamente por una mujer que se parecía sorprendentemente a Bakugo. ¡Guau! Eihiro-chan, realmente has crecido, ¿verdad? Katsuki me lo contó, pero verte en persona te hace sentir real. Jaja. Hola. Me he vuelto bastante grande, ¿no? Yo también sigo creciendo. Nuestro Katsuki no es exactamente bajo, pero en comparación con Eihiro-chan, no tiene ninguna posibilidad. ¿De qué estás hablando? ¿Qué importa siquiera la altura? ¿Qué más le ganas además de la altura? Bakugo respondió bruscamente a la voz creciente, solo para que Kirishima clavara sin piedad un cuchillo directamente en la dolorosa verdad. Era cierto que tampoco podía vencerlo en una pelea. TCH. Volteando la cabeza. Realmente eres un niño sin darte cuenta. Eihiro-chan realmente es el enemigo natural de Katsuki, ¿verdad? La madre de Bakugo se rió alegremente. Desde su explosivo primer encuentro hasta ahora, ella había apoyado a Kirishima todo el tiempo. Gracias a eso, Kirishima había podido evitar que Bakugo se desviara demasiado del rumbo. También pasaba regularmente para ponerlo en su lugar. Bueno, eso es porque este chico es del tipo que juzga a las personas por si son más fuertes o más débiles. Y usted también ha ayudado, señora. Si no hubiera tenido padres tan buenos, no se habría vuelto mucho más rudo de lo que es ahora. Yo no hice nada. Todo fue Eihiro-chan. Oh, vamos. ¿Qué podría ser si solo lo veo de vez en cuando? Eres tú y tu esposo quienes siempre están ahí para él. ¿Cómo puedes decir eso justo enfrente de mí? Quiero decir, sin tus padres, probablemente te habrías convertido en un tipo bastante desagradable. Kirishima había estado a punto de decir villano, pero se contuvo porque la madre de Bakugo estaba allí mismo. Incluso si era un potro salvaje que no sabía lo buena que era su madre, seguía siendo su hijo. No sería agradable escuchar a alguien decir que se había convertido en un criminal. A pesar de todo eso, parecía que estaba caminando en fila hasta el límite, pero la madre de Bakugo, como siempre lo había hecho, se rió de buena gana y se lo tomó con calma. En verdad, Kirishima solo lo dijo porque había pasado suficiente tiempo con ellos para saber que esto estaba bien. Katsuki tiene un poco de personalidad áspera. Y es cierto que antes de conocer a Eihiro-chan, pensaba que era lo mejor del mundo. No lo hice. Cuando hice eso, has sido así desde que tu peculiaridad se manifestó por primera vez, ¿verdad? ¿No recuerdas cómo todos te adulaban y tú te pavoneabas lleno de ti mismo? Kiara. Nunca hice eso, vieja bruja. Realmente necesitas hablar más cortésmente con tu madre. ¿Qué tipo de boca es esa para alguien que habla con una mujer tan maravillosa? Kirishima puso el costado de su mano sobre la cabeza de Bakugo. Este tipo no sabía lo afortunado que era. Si alguna vez conociera a padres como los que Kirishima tuvo en su vida anterior, tal vez se daría cuenta de lo bien que lo tenía. Por eso no quería traer a ese gigante aquí. Ustedes dos se llevan demasiado bien en el momento en que se conocen, y luego soy yo quien se regaña. Eso es porque haces que sea tan fácil regañarte, pequeña Katsuki-chan. Esta es exactamente la razón por la que Eihiro-chan es tan entretenido. Si me saliera con la mía, te diría que te mudaras con nosotros. Al ver a la madre de Bakugo, que parecía genuinamente encantada, Kirishima se encontró pensando una vez más en lo extraño que era este mundo en muchos sentidos y, sin embargo, en lo extraño que era que alguien como Bakugo hubiera salido de debajo de una mujer tan normal y sensata.
Un niño que juzgaba a las personas por si eran más fuertes o más débiles, con una mentalidad que le habría venido bien a alguien de hace miles de años, era el hijo de una persona tan razonable. Bueno, entonces, ya que Eijiro-chan está aquí, deberías tomar algo de beber. ¿Preparo el té verde habitual? Sí. El té verde sería maravilloso. ¿Katsuki tendrá Pepsi-Fire, entonces? Sí. Kirishima miró a Bakugo conmocionado. Esa cola con sabor a canela lanzada el año pasado había ganado una especie de popularidad de culto como una cola picante. No parecía que mucha gente realmente lo disfrutara, y sin embargo, uno de ellos estaba aquí. Sabía que a este tipo le gustaba la comida picante, pero no esperaba que a él también le gustaran las bebidas picantes. Al propio Kirishima le gustaba la comida picante hasta cierto punto, en parte debido a la sangre coreana de su vida anterior, y se había preparado todo tipo de platos picantes, pero no podía entender ese sabor extraño. ¿Bebes esas cosas? ¿Qué? ¿Tienes algún problema con eso? Es bueno. No. No puedo decirte exactamente qué beber, pero Bakugo se erizó ante la mirada comprensiva de Kirishima, pero aguantó. Esa mirada era como mirar a un hombre cuyo sentido del gusto se había desvanecido, y era irritante, pero si decía algo, simplemente se veía arrastrado a otra discusión. Con 10 años de experiencia, Bakugo ya sabía que hablar con este chico generalmente terminaba en su propia pérdida. En ese momento, la madre de Bakugo sacó té y bocadillos. Aquí. No es mucho, pero come. Si esto no es mucho, entonces hay una gran cantidad. Kirishima sudó frío al ver la mesa decorada con todo tipo de bocadillos. Algunos de los dulces en la mesa eran tan caros que había dudado en comprarlos antes. Jaja. Si Eijiro-chan está aquí, es lo mínimo. Ah, sí. Entonces los disfrutaré con gratitud. Kirishima le dio las gracias y primero tomó un sorbo de té. En su vida anterior, había bebido principalmente café, pero después de reencarnar, había desarrollado un gusto por el té. Un aroma profundo y rico penetró en la nariz de Kirishima. Un sabor moderadamente amargo se extendió por su boca y se deslizó por su garganta. Se dio cuenta de inmediato de que se trataba de un té de alta calidad, ya que también bebía té de buena calidad en casa. Este fue un té excelente. Es delicioso. ¿En serio? Me alegro de que se adapte a tu gusto, Eijiro-chan. Soy la única en esta casa que bebe té, así que es bueno tener a alguien con quien compartirlo después de tanto tiempo. Ya veo. Katsuki, deberías tomar té con tu madre a veces. Preocúpate por ti mismo. Siempre soy bueno con mi madre. Kirishima apagó fácilmente a Bakugo cuando trató de saltar, luego disfrutó de los bocadillos en paz. La conversación continuó durante un rato. El comportamiento de Bakugo fue el tema principal. Bakugo estaba hirviendo, pero bebió tranquilamente su cola picante. El tiempo pasó rápido mientras charlaban felizmente. En poco tiempo, Kirishima dejó su taza de té vacía y habló. Gracias. Eso estuvo realmente delicioso. Ven en cualquier momento y te serviré té así de nuevo. Si vienes, él también se tranquiliza un poco. Jaja. Aún así, se ha vuelto mucho mejor de lo que solía ser, ¿verdad? Desde que surgió el tema, saldré con Katsuki un rato. Vamos, Katsuki. HMPH. Bien. ¿Qué estás haciendo con el almuerzo? Probablemente compraremos algo. ¿Es así? Entonces, ¿por qué no vuelves aquí a cenar? Llamemos a Izuku también. Ha pasado un tiempo desde que comimos todos juntos. Oh. Luego volveré por la noche. Será bueno tener una comida hecha por usted de nuevo, señora. Muy bien, contaré con eso. Prepararé algo sabroso, así que tienes que venir, ¿de acuerdo? Sí. No te preocupes. Mientras continuaba la breve conversación, Bakugo se preparó rápidamente. Los dos salieron de la casa y se dirigieron a la montaña cercana. Era el lugar donde Kirishima siempre veía entrenar a Midoriya y Bakugo cada vez que venía a Mustafu. Casi nadie subía a la montaña, y había un claro adecuado a mitad de camino, así que fue perfecto. Kirishima llegó al lugar de entrenamiento en poco tiempo y miró a Bakugo. Primero, revisemos tu entrenamiento. Bien. Bakugo se había calentado adecuadamente y había terminado de estirarse, por lo que estaba listo para comenzar a moverse en serio.
Kirishima le dio a Bakugo un programa que mezclaba ejercicios relativamente accesibles como burpees, sentadillas, dominadas y flexiones con movimientos más difíciles como frogger y saltos de pie. Puede que pareciera simple, pero en realidad fue una rutina brutalmente difícil una vez que la probaste. La respiración de Bakugo se volvió un poco áspera y sudó un poco, pero aún así terminó el set sin parecer especialmente tenso. Al ver eso, Kirishima aplaudió. Bien. Trabajaste duro. Por supuesto. Simplemente no te arrepientas de haberme ayudado a entrenar cuando finalmente te gane. Eso no sucederá. Bakugo estaba irritado por la actitud relajada de Kirishima, pero no dijo nada. Todavía no confiaba en poder vencer a ese tipo monstruosamente enorme. Si hacía buen uso de su peculiaridad, explosión, podría ser posible. Pero no había forma de que pudiera luchar seriamente en un lugar como este mientras usaba explosiones que inevitablemente vendrían con explosiones ensordecedoras. Ahora que lo pienso, solo le mostraste a Midoriya, ¿verdad? ¿Por qué estás cortando el frente de la oración? ¿Qué le mostraste a Deku? Ayer, mientras estaba allí para ver entrenar a Midoriya, le mostré la mejor versión de mí mismo que puedo producir actualmente. ¿Ah? Bakugo frunció el ceño ante las palabras de Kirishima. Probablemente no había querido decir nada especial con eso, pero ¿por qué tenía que decir Midoriya primero? Honestamente, le molestó. Pero en algún lugar profundo, también se sintió un poco emocionado, porque la forma en que iba la conversación hacía que pareciera que también estaba a punto de mostrarle la mejor versión de sí mismo. Quería saber qué tipo de forma le mostraría el tipo que nunca lo había golpeado desde la infancia, el tipo que había destrozado su orgullo de ser más fuerte que nadie. Incluso se preguntó si podría sentirse decepcionado, pero ese pensamiento desapareció casi de inmediato. Ese monstruo, decepcionándolo. Salvo que Deku se convirtiera en villano, algo así no iba a suceder. Si no te lo muestro también, te dará un ataque, así que también podría mostrártelo. Mina lo supo desde el principio, y Midoriya se enteró ayer, así que tú también deberías verlo. Después de todo, eres mi amigo. No puedo dejarte fuera. ¿Qué tonterías estás diciendo? Si vas a mostrarlo, muéstralo ya. Si no, olvídalo. Realmente tienes mal genio. Bien. Te lo mostraré. Kirishima se acomodó en su postura y comenzó a boxear en las sombras. Sus rápidos ataques dividieron el aire, y un juego de pies no menos agudo pintó el suelo debajo de él. Los golpes que rompieron la barrera del sonido atravesaron el aire y un estruendo bajo resonó en el claro. Bakugo soltó un gemido silencioso al ver movimientos que deberían haber fluido como uno solo, pero que en cambio parecían romperse en algunos lugares. Ya sabía que ese gigante era absurdamente fuerte para su edad, pero lo que estaba viendo ahora era impactante. ¿Está loco este tipo o qué? No era imposible ver gente así. Ni siquiera necesitaba llegar hasta el más fuerte de ellos, All Might. Gente como Edgeshot o Mirko podrían mostrar ese tipo de cosas. Ese era el problema. Esas personas eran mayores y mucho más experimentadas. Eran personas que habían establecido su propio territorio a través de innumerables batallas. Entonces, ¿por qué ese tipo mostraba el mismo tipo de presencia que ellos? No mentía sobre su edad, y Bakugo lo conocía desde que tenía 5 años. Tenía la misma edad que Bakugo, 15 años. Solo 15. ¿Cómo demonios fue eso posible? Bakugo sintió, una vez más, que el mundo era injusto. Para entonces, Kirishima ya se había detenido y lo estaba mirando. ¿Cómo estuvo? Oye. ¿Sí? ¿Qué es eso? Ah. Tú, bastardo. Bakugo no sabía lo que se suponía que debía decir. ¿Qué quería decirle a un tipo que le mostró algo así y luego lo miró tan casualmente, como si nada hubiera pasado? La idea pasó por la mente de Bakugo de que tal vez nunca vencería a este tipo en toda su vida. Una sensación terrible presionó sobre sus hombros. Él estaba furioso. Asimismo por sentirse intimidado, y al tipo que le había mostrado algo lo suficientemente intimidante como para causarlo. Bakugo rechinó los dientes. Por primera vez en su vida, había perdido la confianza. Fue más desagradable de lo que esperaba. Fue suficiente para hacerle preguntarse si así era como Deku se había sentido de niño.
Un silencio cayó entre Bakugo, mirando fijamente a Kirishima, y Kirishima, mirando tranquilamente a Bakugo. Solo la fresca brisa de la montaña pasaba entre ellos, molestando las hojas mientras pasaba. Capítulo 28. Más allá de la inferioridad, Kirishima se enfrentó a la mirada de Bakugo sin la menor señal de preocupación, incluso cuando Bakugo apretó los dientes y lo miró fijamente. En verdad, antes de mostrar ese golpe supersónico, Bakugo había sido el que más le preocupaba. Dada la obsesión de Bakugo por convertirse en el número 1, a diferencia de Midoriya o Mina, estaba obligado a recibir un golpe mucho más duro. Los demás probablemente pensarían que Kirishima era increíble y lo dejarían así, pero Bakugo lo miró de manera diferente. Para Bakugo, Kirishima era una montaña que había que escalar, un trampolín en el que tenía que plantar los pies primero si quería alcanzar todas las fuerzas. No tenía idea de cómo reaccionaría un tipo así ante algo tan fuera de lo normal. En el peor de los casos, incluso podría romperse. Aún así, Kirishima había decidido mostrarle a Bakugo el ataque supersónico. Con la personalidad de Bakugo, si deliberadamente la mantenía oculta, Bakugo explotaría más tarde cuando se enterara de todos modos. Y Kirishima también creía que, por mucho que Bakugo se sacudiera por un momento, aún se levantaría. ¿Por qué? ¿Estás celoso? ¿Celoso? Yo. Sí. Te ves exactamente como una chica que acaba de atrapar a su novio infiel en el acto. Ja. ¿Celoso? Sabía que eras raro, pero ¿estás realmente loco ahora? Su expresión seguía inquieta, pero su tono al menos había vuelto a la normalidad. Kirishima dejó escapar un silencioso suspiro de alivio. Era un bastardo temperamental y medio roto, pero seguía siendo alguien que Kirishima conocía desde hacía 10 años. No quería verlo arrodillado derrotado. Oye. ¿Qué? ¿Crees que puedes vencerme? La expresión de Kirishima se endureció ante la seria pregunta de Bakugo. Por primera vez, el tipo que siempre rebosaba de temeraria confianza en sí mismo había vacilado. Kirishima pensó que, sí, esto debía haber sido una visión impactante para él. ¿No crees que puedes? Quiero decir que puedo. Quiero decirte que algún día te superaré y te venceré, pero honestamente, las palabras no saldrán. El puño de Bakugo, apretado con todas sus fuerzas, temblaba. Mirando su rostro fuertemente apretado, Kirishima respondió con calma. La rana en el pozo miró hacia arriba y comenzó a ahogarse cuando vio el mundo afuera. ¿Qué? Acabo de llegar a la línea de salida. Apenas he puesto un pie en el campo de batalla de los monstruos. Ya lo sabes, pero mi objetivo es All Might, y más allá de él. El más fuerte de la historia, indiscutible, y una fuerza inmortal que nadie se atreverá a desafiar nunca más. Ah. Estás loco. Al escuchar la voz tranquila de Kirishima, Bakugo sintió escalofríos. El tipo frente a él creyó cada palabra que dijo. Sin lugar a dudas, creía que algún día alcanzaría esa meta. Bakugo se dio cuenta una vez más de qué tipo de hombre era realmente su primer objetivo. Él era una montaña imponente. Un gran pico que se eleva cada vez más alto, como si quisiera alcanzar el cielo. TCH. ¿Por qué te estás asustando como un mocoso? Que, si me vuelvo tan fuerte que ni siquiera puedes seguir el ritmo, te darás por vencido y te retirarás después de ganar unos cuantos dólares jugando a héroe. Vivir una vida a medias, rodearse de su familia y dejar un último deseo diciéndoles que no establezcan sus metas demasiado altas. Idiota. Si vives así, morirás antes de llegar allí. ¿No lo dijo alguna vez un viejo bastardo sabio? Nótice Autón. Conócete a ti mismo. ¿Qué demonios me acabas de llamar? Bakugo miró a Kirishima, con ira encendida por la sonrisa fría y las palabras afiladas como cuchillos que seguía diciendo. Pero más que eso, estaba enojado consigo mismo. No podía creer que, ni por un momento, hubiera considerado darse por vencido debido al ejemplo de Kirishima. Ese bastardo estúpidamente enorme no estaba equivocado. Era alguien que seguía alcanzando el primer lugar sin detenerse nunca. Nunca había derrotado a Kirishima, pero seguía siendo alguien que creía que algún día lo haría. El que comienza por delante no tiene garantizado mantenerse por delante para siempre. Incluso si parece que se está quedando atrás y moviéndose lentamente ahora, podría terminar parado en la cima más tarde. ¿Realmente tengo que explicarte siquiera eso? ¿Qué soy yo, tu papá? Cielos. ¿Qué vale la amistad, de todos modos?
Realmente deberías ser más amable conmigo. Incluso recojo a los muchachos que están agitándose tratando de vencerme. Soy prácticamente una santa. Si eres un santo, entonces ¿qué hace que ese bastardo Deku? Buda. Bakugo estabilizó su corazón conmocionado y le habló a Kirishima de la misma manera dura que siempre lo hizo. Bakugo definitivamente había cambiado. Ya no pensaba que era el más fuerte entre sus compañeros. Todavía había un muro delante de él. Un enorme muro altísimo. Pero había decidido no pensar que era imposible escalar. Nunca volvería a colapsar en una sensación de derrota a medias. Incluso si trepaba, se caía, tosía sangre y se rompía los brazos y las piernas, volvía a trepar. Y si seguía escalando así, creía que eventualmente vería el final. ¿Cuándo demonios hiciste eso? ¿Eh? Esto. Kirishima demostró casualmente el familiar 1-2 a la pregunta de Bakugo. Un puño terriblemente rápido atravesó el aire frente a los ojos de Bakugo. Lo mostró de inmediato, como si algo como esto ni siquiera requiriera preparación. Sí. Ese puñetazo loco. Loco. Eso duele un poco. No digas eso por algo tan pequeño. Algo digno de ser llamado loco sería un golpe total. Del tipo que cambia el clima de un solo golpe. Ah. Es así. Bakugo se dio cuenta una vez más de que sus estándares eran diferentes. Este tipo ya estaba mirando All Might. Todo lo demás era solo parte del camino que conducía allí. Incluso las técnicas que claramente había forjado a través de un esfuerzo agotador fueron tratadas de esa manera. Tal vez fue porque realmente apuntaba a una versión más rápida y fuerte de sí mismo. Bakugo pensó que eso era algo que necesitaba aprender. Odiaba admitirlo, pero había mucho que aprender de este bastardo. Entonces, ¿cuándo lo lograste? Si preguntas cuándo lo logré, es solo el doblete normal que siempre he hecho, solo entrené lo más duro que pude. Pasé por lo que podrías llamar entrenamiento especial a mi manera, pero no estaba tratando de hacer un movimiento definitivo ni nada. Esto también es básico. Estás loco. Di eso en otro lugar y te abofetearán, así que míralo. Al ver a Kirishima lanzar casualmente palabras aterradoras, Bakugo chasqueó la lengua. Cuando las personas ven a alguien producir resultados que desafían el sentido común, lo reverencian o lo resienten. Dicho esto, no había necesidad de decir cosas en voz alta que solo crearían más enemigos. Bakugo estaba preocupado por Kirishima, a pesar de que él mismo era el tipo de persona que soltaría el mismo tipo de cosas sin pestañear. Midoriya también era así, pero este tipo estaba seriamente equivocado a su manera. Bakugo nunca se había considerado normal, pero comparado con esos dos, era prácticamente un ciudadano modelo. Todos se dejaron engañar por sus caras educadas y de aspecto decente y no se dieron cuenta de la verdad. Era incluso normal que una persona comenzara a entrenar a los 2 años porque quería volverse el más fuerte. Y después de entrenar así, derribar a un adulto que se le acercó tratando de matarlo a los 5 años y luego volverse tan fuerte como un héroe profesional de primer nivel a los 15. Eso tampoco era normal. Solo pensar en el tipo de entrenamiento infernal oculto detrás de ese resultado hizo que Kirishima pareciera, de alguna manera, incluso más loco que Deku. Incluso sin eso, cualquiera que viera en lo que se convirtió en una pelea, ni siquiera una vez, nunca lo llamaría normal. A los 5 años, con un agujero perforado en el estómago, todavía se movía como un loco y golpeaba a su enemigo. En ese entonces, Kirishima parecía feliz. Feliz de que hubiera un enemigo mostrando intención asesina, feliz de golpear a ese enemigo e incluso feliz de ser herido por el ataque. Eso no era algo que la adrenalina sola pudiera explicar. Era la mirada de alguien que se había hundido profundamente en la locura a la que dio origen la batalla. Solo digo esto porque eres tú. Sé que soy fuerte. También sé que no es bueno hablar así como si no fuera nada. No, lo que es más importante, porque soy yo quien recibe lecciones sobre habilidades sociales. Eres la menos sociable de todo nuestro grupo. No, bastardo. Solo eres un hipócrita, y soy honesto. Difícilmente me llamaría hipócrita. Soy sincero con todos, ya sabes. Si es un villano, puedo engañarlos todo lo que quiera. Bastardo, solo eres un lunático loco por las peleas. Oh, esa parte es cierta. Aún así, en realidad no estoy loco. Pienso las cosas antes de actuar.
Entonces por eso fue noticia por golpear a un villano hace solo unos días. Ah, bueno. Estaba un poco nervioso entonces, seguro. Pero no peleé sin pensar. Peleé porque pensé que tenía que hacerlo. Oh, ¿en serio? Bakugo pensó que las palabras de Kirishima eran ridículas, pero déjalo ir. Él no era del tipo que llegaba a ninguna parte criticando cada pequeña cosa. La razón por la que la gente no pudo ver la verdadera naturaleza de este bastardo fue en parte por esa lengua suave suya. Parecía correcto y educado, pero con las personas cercanas a él lanzaba insultos despiadadamente agudos, y cuando escuchabas lo suficiente, comenzabas a pensar que el objetivo de esos insultos era realmente el correcto. Hay una diferencia entre decir algo generalmente correcto y decirlo de una manera que resulte diferente, y generalmente si la entrega es brusca o fea, la gente se resiente. Ese bastardo tenía talento para hacer que incluso las palabras más desagradables parecieran convincentes. De todos modos, el escaparate ha terminado. No digas nada sin sentido más tarde. Te mostré todo de manera justa. ¿Para qué demonios me tomas? Un pequeño mocoso con una personalidad rota que perdería la cabeza si me guardara algo importante para mí. Kiara. ¿Quieres pelear? Y si luchamos, puedes siquiera ganar. No puedo soportarlo más. Tráelo. Estoy resolviendo el orden jerárquico hoy. Nope. Los amigos no tienen un orden jerárquico. Tus habilidades sociales aún no están completamente desarrolladas, ¿eh? Kirishima esquivó la carga de Bakugo y corrió mientras hablaba. No fue un ataque lleno de malicia como el de su primer encuentro. En todo caso, se sentía como amigos peleando. Por supuesto, Kirishima no tenía intención de golpear a Bakugo de nuevo, así que siguió evadiéndolo. Bakugo no tenía forma de mantenerse al día con la velocidad de Kirishima, y en poco tiempo estaba agotado por la persecución. ¿Por qué demonios eres tan rápido? Detente ahí mismo. Si me detengo, simplemente cargarás de nuevo, ¿verdad? No necesitas elogiar mi velocidad. Sé que soy rápido. Eso no suena a elogio. Por fin, Bakugo cayó al suelo exhausto. Solo entonces Kirishima se movió a su lado. Después de trabajar su cuerpo tan duro, Bakugo parecía mucho más liviano que antes. Aunque era tierra, Bakugo simplemente se recostó sobre ella. Desde allí, miró a Kirishima y habló. Oye. ¿Sí? ¿Qué es eso? Definitivamente voy a vencerte. Incluso si no puedo vencer a nadie más, te venceré seguro. Si me ganas a mí, probablemente también podrás vencer a todos los demás. Oye, maldita seas. Escucha bien, ¿quieres? Sigues diciendo tonterías y ahora olvidé lo que iba a decir. Quizás no sea porque estoy diciendo tonterías, sino porque eres estúpido. Bakugo frunció el ceño ante Kirishima, quien seguía lanzando comentarios irritantes. Mirando hacia esa cara que de alguna manera parecía aún más alta y más alejada desde abajo, Bakugo habló en voz más baja de lo habitual. Olvídalo. Porque me molestaría en discutir contigo. En cambio, tengo que pedirte un favor. ¿Qué es? Si es algo que puedo hacer, te escucharé. Somos amigos, después de todo. Tú. Nunca pierdas de ahora en adelante. Si pierdes ante alguien que no sea yo, no te perdonaré. Golpea a todos los demás y sigue subiendo. Sostén ese trono hasta el día en que venga a tomarlo. Kirishima se preguntó a qué demonios se refería este tipo y por qué incluso lo llamaba un favor, pero cuando escuchó la solicitud de Bakugo se echó a reír. Realmente era un bastardo interesante. ¿Qué diversión habría si solo hubiera enemigos que matar y aliados que proteger? A veces, también necesitabas a un tipo como este, alguien que no fuera un enemigo, pero que tampoco fuera un aliado, y aún así viniera a atacarte. Mina y Midoriya eran buenas personas, pero les faltaba esa parte. No carecían de ambición, pero no estaba dirigida a Kirishima. Por otro lado, Bakugo siempre estaba mirando a Kirishima y atacándolo directamente. Kirishima pensó que era bueno tener al menos un amigo así en la vida. Pero ¿qué pasa si Midoriya te pasa? ¿Eh? ¿Estás loco? Yo. ¿Perder ante Deku? Escuchaste que Midoriya tiene una peculiaridad, ¿verdad? Todavía no puede controlarlo, pero dicen que la producción es una locura. No importa qué peculiaridad tenga ese bastardo Deku, ganaré. Ganaré pase lo que pase. Seguro. Sí.
Kirishima le dio unas palmaditas en el hombro al tambaleante Bakugo. Sabiendo que Midori ya había heredado uno para todos, sintió un poco de pena por él. No podía decir con certeza que Bakugo perdería, pero sí pensaba que Bakugo tenía un camino difícil por delante. Kirishima solo pensaba en las dificultades que enfrentaría Bakugo, no en las dificultades que se esperaba a sí mismo. Epílogo. Gracias a todos los que leyeron, recomendaron, marcaron como favoritos y comentaron. Notar de autor. @algungorron/planeo fortalecer Bakugo. Dicho esto, en el trabajo original ya se vuelve más fuerte de varias maneras, y el mecanismo por el cual Bakugo usa su peculiaridad parece tener límites en mi opinión, por lo que aún no estoy completamente seguro de cómo potenciarlo. Tendré que pensarlo un poco más. Bakugo, al menos, madurará un poco más rápido mentalmente que en el original. Tampoco sé a qué sabe Pepsi Fire, ya que no lo he probado. Honestamente, ni siquiera quiero. También disfruté los vídeos de Mahae, pero la mayor inspiración para Kirishima de esta novela fue en realidad la reencarnación del rey de los puños de Im Yeon-bae. Pensé que la parte que compartían era ese cuerpo sólido como una roca que puede soportar cualquier ataque, como Kirishima en la Roaka original y Him Unbreakable en King of Fish Reincarnation. @rey sabio de la rueda celestial / en primer lugar, no estoy de acuerdo con que una sola peculiaridad tenga un límite. All Might y All for One fueron escritos por el autor como los seres más fuertes del escenario, y aparte el uno del otro, ni siquiera el protagonista Midoriya o su archienemigo Shigaraki pueden realmente acercarse a ellos. Debido a que esa regla tiene que mantenerse, las peculiaridades que podrían amenazarlos reciben todo tipo de sanciones en el entorno, y creo que uno de los ejemplos más claros es Aizawa. Si Aizawa fuera un villano y no tuviera que preocuparse por limitar la letalidad, creo que también podría matar a All Might. Ya se demostró en la prueba de aprehensión de Kirk que borrar puede evitar que One for All se active en absoluto. Si Aizawa se escondiera entre la multitud con un arma letal como un arma y disparara mientras apagaba el Kirk del objetivo, la mayoría de los héroes ni siquiera podrían responder. Incluso All Might, si se redujera a un guerrero experimentado de 220 centímetros de altura sin uno para todos, tendría dificultades para esquivar o bloquear balas. Básicamente, creo que un héroe defensivo y pasivo que se mueve abiertamente no puede evitar que Aizawa actúe como asesino. Es por eso que el Aizawa original no puede matar personas y usa armas de captura en su lugar. Solo darle una pistola en su lugar lo haría mucho más fuerte de lo que es ahora. Por supuesto, eso no sucederá. Otro ejemplo sería la creación de Yaoyorozu. En teoría, esta peculiaridad puede fabricar enormes armas de destrucción masiva como armas nucleares, por lo que en términos de poder destructivo puede rivalizar incluso con irregulares como One for All o All Might. También podría infligir un daño masivo a la sociedad y la economía al crear metales preciosos, cheques y similares, incluso sin fuerza física directa. Por supuesto, dado que ella también conlleva la pena de ser una aspirante a heroína, no creo que alguna vez use su habilidad por completo en una dirección ofensiva. Si los ejemplos anteriores tratan sobre peculiaridades que pueden desafiar a los más fuertes a través de la naturaleza especial de la habilidad en sí, de lo que estoy hablando ahora es de un punto más fundamental. No es algo que cualquiera pueda hacer, pero una vez que se mostró el despertar de Shigaraki, se confirmó que incluso una sola peculiaridad puede tener un tremendo poder destructivo. Con nada más que decadencia, Shigaraki puede dividir una ciudad por la mitad. Creo que eso abrió la posibilidad de que otras peculiaridades individuales pudieran volverse igual de fuertes dependiendo de qué tan lejos se desarrollen. Por supuesto, dado que Shigaraki es el archienemigo del protagonista, recibe un trato especial, así que no estoy seguro de si eso se aplica a otros personajes. Aún así, teniendo eso en cuenta, convertí a Kirishima en el protagonista porque la historia lo describe repetidamente como creciendo infinitamente más fuerte. Puede que eso solo sea un florecimiento retórico, pero pensé que era mejor que no tener nada en absoluto. Finalmente, está la singularidad Kirk. La obra original dice que a medida que pasan las generaciones, las peculiaridades se vuelven más complejas y se convertirán en una amenaza para el mundo.
En la generación actual, o incluso 2 o 3 generaciones después, nadie sabe qué tipo de peculiaridades aparecerán, y creo que algunas de ellas pueden ser lo suficientemente fuertes como para desafiar a los verdaderos irregulares como One for All o All Mig. Por supuesto, ya existen peculiaridades como la creación en la generación actual, pero como lector, es difícil sentir ese impacto cuando el propietario tiene tan poca presencia y tan pocas posibilidades de brillar. Comentarios.